gremial está estructurado en base a un sistema democrático donde se ejerce un derecho a voto, donde ustedes tienen la facultad de elegir libremente. Entonces, si nosotros nos salteamos todo eso, ¿quién representa realmente al colectivo de trabajadores? Y yo lo represento, pero ¿a cuántos? ¿Y cómo sabemos que tu voluntad es la voluntad de todos los trabajadores? O sea, el sistema está previsto, igual que está previsto el sistema de gobierno nacional, para que nosotros elijamos a nuestros representantes a través del voto, y se supone que las personas que elegimos a través del voto somos a las que les confiamos nuestra voz, o sea, son quienes están realmente legitimados para hablar en nuestro nombre. Si no, resulta un poco complejo porque se podrían armar 15 grupos distintos, todos reclamando cosas diferentes y todos diciendo que representan al conjunto. Eso no significa todo en la entidad gremial. Claro, eso no significa que ustedes no tengan participación dentro de la entidad gremial que por supuesto, integra. Entonces, ustedes a partir de la la asamblea tienen la facultad de formar voluntad sindical. Sí, sí. O sea, no pueden apartarse del sistema sindical, no por lo menos legal o jurídicamente, pero sí tienen dentro del estatuto, que los comprende a ustedes, dentro de la asociación, claro, la asamblea es la herramienta que ustedes tienen para formar la voluntad del sindicato, obviamente por mayoría, ¿no? Es para que a ver, esto que nosotros le decimos es así, se prevé para todos los sistemas, para todos los sindicatos, no es que es el caso de Casino, está previsto así el sistema en general. Es la única forma que tenemos, el sistema democrático de realmente ver quién representa a quién tiene legitimación para hablar en nombre de quién, si no sería un poco caótico. Pero bueno, tienen ustedes digamos, la potestad, su derecho sigue siendo de ustedes y tienen la potestad de reclamarlo en el ámbito de una asamblea gremial. Un poco esto que hablábamos a partir de inquietudes que nos planteaban en la última reunión, con lo que tiene que ver en la proporcionalidad entre las máquinas tragamonedas y las máquinas de paño, entre los ingresos actuales y los ingresos a futuro. Un poco nosotros lo que habíamos visto es que, bueno, como les comentábamos, en los pliegos no hay ninguna restricción. En el caso de los bingos, por ejemplo, sí, para el régimen de bingos, por cada plaza de bingo tradicional, por cada 2 plazas de bingo tradicional puede haber como máximo una, es decir, no puede superar el 50% de las plazas de bingo tradicional. Eso no aplica en el régimen de ustedes, como les decíamos, el porcentaje anda alrededor del 10% en la relación paño y juego electrónico. ¿Cómo lo de la plaza de bingo tradicional y el bingo de cartón en relación con las máquinas tragamonedas? Claro, tienen una relación directa entre lo que es la máquina tragamoneda, la máquina electrónica y el bingo cartón. Entonces, por cada 2 cartones puede haber como máximo una electrónica. Incluso tienen también un régimen de tope mínimo de trabajadores. Los bingos tienen un sistema en virtud del cual tiene que haber como mínimo igual cantidad de trabajadores que cantidad de máquinas electrónicas, sumando la dotación total de la empresa, ¿no? En todos los horarios, en todas las funciones y demás. Cosa que en el caso de ustedes no aplica tampoco. Está bien que igual se nos estamos hablando de 890 máquinas para el Casino Central, no es una relación que ustedes por hoy los beneficie, pero se puede encontrar otra ecuación tomando como antecedente lo que ya está vigente para los bingos, por ejemplo, que sí los beneficie y les permita mantener la cantidad o la dotación que venían teniendo a largo plazo. No vemos no vemos ninguna herramienta que a ustedes les permita a largo plazo asegurarse la integridad de su haber, es decir, que van a seguir ganando más o menos lo mismo de lo que están ganando ahora en función de lo que vaya haciendo los aumentos y demás. ¿Por qué? Entre otras cuestiones porque ustedes tienen un régimen de jornalización y porque dependen en gran medida de lo que es la propina. Nosotros los que entendemos en función de lo que nos planteaban el otro día es que dentro de lo que no está previsto acá, y es algo que ustedes tienen que resolver, es la mejora estructural de todos los trabajadores, quiero decir, contratados y planta permanente, en relación a los puntos esenciales de su vínculo laboral con lo que es lotería. Nosotros entendemos que una de las formas es romper la dependencia que tienen entre su ingreso y las propinas, que su ingreso no dependa de la propina. Nuestra idea es que el sueldo lo tiene que pagar el instituto y no el apostador. El sueldo de ustedes tiene que ser fijo, determinado, previsible y no depender de cuestiones aleatorias como la propina del trabajador. Por más incidencia alta o baja que tengan en su trabajo, ni siquiera es como en casos, por ejemplo, en convenios previstos para situaciones de vendedores, en los que la comisión depende de la proactividad del trabajador. En el caso de ustedes ni siquiera pueden ser más proactivos para que la gente deje más propina o juegue más. Ustedes no tienen ningún factor de incidencia sobre lo que es el valor propina y sin embargo integra una parte alta de lo que tiene que ver con su ingreso.
Acá, aparte, bueno, tenemos que estudiar el contexto. Nada se analiza sin su contexto. Tenemos una caída de lo que es las apuestas en el juego del paño tradicional, sumado al impacto del sector privado, que como decíamos hoy, la verdad es que le interesa a la máquina tragamoneda, a la máquina electrónica, porque su ganancia viene de ahí, no de lo que entre por el paño. Entonces es probable, es esperable que si uno tendría que pensar en cuidar su propia quinta, cuide la máquina tragamoneda y no cuide lo demás. Y además en máquina tragamoneda, no sé, propina no existe. No sé. Eso creemos que va a terminar incidiendo en lo que puede ser la caída del básico. No solamente porque las actualizaciones que se vinieron dando son bajas y no responden a la pérdida real de valor adquisitivo, como bueno, pasa en casi todas las agrupaciones de todas las actividades, pero en el caso de ustedes se ve maximizada por esta situación, sobre todo porque el juego es algo, ni siquiera diría secundario, en lo que es la economía de una familia. ¿Alguien habló? No, me parece que el señor tenía una pregunta. No. Ah, perdón. Perdón. Entonces estructurábamos esta cuestión en esos puntos básicos que creemos que ustedes son las personas que tienen que canalizar la forma de resolverlo. Por otro lado, no está resuelto qué va a pasar con los contratados, no está resuelto de qué manera se van a cubrir. Hay muchos servicios que van a dejar de estar a cargo del instituto. Por ejemplo, lo que tiene que ver con mantenimiento, por ejemplo, lo que tiene que ver con servicio médico. Entonces, no sabemos qué va a pasar con esa gente ociosa. Estamos en un contexto de cierre de casinos, donde hay gente que no estaba en Mar del Plata, porque estaba con desarraigo, cubriendo dotación de personal en otro lugar, que ahora la van a tener que volver a traer a Mar del Plata, porque obviamente el vínculo de trabajo lo tienen que mantener. Está previsto en la Constitución Nacional la permanencia de la estabilidad del empleo público. Entonces tenemos una situación en la que la planta de personal que está in situ en el lugar va a ser más alta y los servicios que va a ofrecerle el instituto son menores. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente que hoy legalmente no está prevista? La Corte de la Nación reconoció la situación de los contratados como una situación de fraude laboral. Sin embargo, a pesar de reconocer eso, solamente le reconoce indemnización en caso de finalización intempestiva, pero no la reincorporación. Entonces, lo que se puede asegurar, y aparte la indemnización ni siquiera la del 245, la ley de contrato de trabajo, sino que hacen un promedio con otra ley. Entonces, es muy baja la indemnización con respecto a lo que sería un empleado privado. Entonces, eso es una cuestión a atender. Tendrían que abrir en forma inmediata lo que tiene que ver con los expedientes de pase a planta, resolver las proyecciones de las jubilaciones futuras, porque esto va a impactar directamente en la jubilación de ustedes y en el monto. Lo de ustedes es proporcional, van a cobrar un 70% de lo que está cobrando una gente en actividad y eso va a incidir en forma directa. Hay que analizar qué pasa con el decreto 618. En principio suspendía por un año la contratación e incluso los que estuvieran en trámite desde el 24 de junio del 16. El año venció. Hay que verlo. Hay que ver con qué alcance se aplica, hasta dónde llega, qué pasa, se renueva, no se renueva, qué incidencia va a tener. ¿Qué va a hacer la provincia con este tema ahora cuando le sobre gente? ¿Lo va a mantener y lo va a renovar? Eso no se sabe. Y por otro lado, el tema del mantenimiento cuantitativo de la dotación de personal. Hoy es mejor el régimen que tiene el empleado de juego de azar privado que el que tienen ustedes. El convenio colectivo que se aplica en los bingos, que de hecho lograron tener un convenio colectivo, es mejor que el que tienen ustedes. Tienen un montón de garantías que ustedes no tienen. Ya de por sí le pagan los 30 días el franco, cosa que ustedes no se los pagan. Y no dependen ni de propina ni de nada. Y no tienen convenio tampoco. Entonces, esa es otra de las cuestiones que creemos que está vinculada al qué hacemos ahora que sabemos que esto va a ocurrir y que es un momento para sacar, no quiero decir provecho porque suena negativo, pero para así participar y lograr mejoras. Para revivir sus luchas, pongámoslo en esos términos. Claro. Otra cuestión que no está evaluada, que no surge de los pliegos, no surge de las declaraciones públicas que se hicieron ni mucho menos, tiene que ver con qué va a pasar con la condición laboral de los trabajadores de casino. Van a tener se sabe la parte del control, se sabe que los van a controlar mucho más, se sabe que van a tener que poner el dedo, se sabe que se van a restringir un montón de funciones que hoy tienen. Se saben que le van a dar el uniforme cada 2 años, cuando cualquier empresa privada lo entrega cada 1 y a veces mucho menos incluso, siendo que ese dinero se lo va a quedar la empresa, no lotería, el uniforme que no les entrega todos los años, como debiera. Entonces, otra situación que tiene que ver con este tema es qué pasa con la condición del trabajador, con la condición de trabajo.
¿no? Ustedes lograron hace un tiempo que la actividad sea declarada como trabajo penoso y causal de vejez prematura. Lo que no se logró es capitalizar esa situación. Normalmente, en la mayoría de las provincias del país, e incluso en otras actividades, una vez que esto se declara, que la actividad es causal de vejez prematura, lo que se hace es el correlato en otra ley. Esto solo por sí mismo no tiene ningún sentido. De hecho, ustedes no notaron ninguna diferencia en su trabajo. ¿Podría ser por vía legislativa o por decreto del Poder Tendría Ejecutivo? que ser o por vía legislativa o por vía del claro, justamente. Y, por ejemplo, reducir la edad jubilatoria, justamente vinculada a la causal de vejez prematura. Si una persona normal está en condiciones de laborar hasta los 60 años, ustedes están desarrollando actividad que provoca vejez prematura, sería esperable hacer una proyección para que pudieran retirarse antes. O, como mínimo, si eso no fuera posible, porque la caja es insustentable, tener un porcentaje mayor o reducir la cantidad de años de aportes, que en el caso de la provincia es de 35 años, lo que dificulta en muchos casos la situación jubilatoria de los compañeros. Estamos volviendo para atrás. Está bien decir, chicas, que en este escenario en el cual hay guardado en un cajón una posibilidad de reforma del IPS, que tiene como objetivo el alargamiento de la edad jubilatoria, elevar el monte de la edad jubilatoria, se podría llegar a utilizar en este caso, quizás en este escenario político, como una variable de negociación. Totalmente. Eso, por lo menos para conservarlo como está. Claro. Hoy, En este escenario político se hace muy difícil justamente lograr una reducción de la baja, redundando un poquito, una baja de la edad jubilatoria, pero quizás lo podríamos utilizar como un factor de negociación, por lo menos para que nos dejen como está, en vez de llevarlo a... El tema acá es más que nada recordarles los puntos que tienen que ser la tendencia del camino que ustedes van a seguir. Hay cuestiones que están pendientes hace mucho tiempo, entonces bueno, va a haber un cambio. El cambio no necesariamente tiene que ser para peor, no necesariamente tiene que ser negativo. El casino está funcionando con un sistema de licitación, que no es licitación, es contratación directa, pero en análogos términos a los que encontramos hoy en el pliego, desde hace mucho. Va a haber un cambio, se va a hacer de otra manera, se va a hacer en un marco de legalidad distinto. Hay muchas cuestiones que hoy no están definidas. Bueno, el mensaje por ahí es, no necesariamente tienen que quedar indefinidas. Es una oportunidad como para de repente revivir alguna de estas luchas, obtener un beneficio. Bueno, no estamos hablando de qué va a pasar con toda la gente que de repente ya no tiene su lugar de trabajo porque se cerraron casinos. No estamos hablando de qué va a pasar con toda la planta de contratados, que son personas que mañana las desvinculan del empleo y no van a tener más derecho que a una indemnización. Después de 7 años de litigio. Entonces, Actualizado tasa. por ahí es un buen momento para poner en blanco todo esto sobre la mesa, elegir y tratar de negociar sobre estos puntos. No necesariamente la licitación tiene que tener una connotación negativa. La licitación puede ser una buena oportunidad para el reconocimiento de muchos derechos que hoy todavía están postergados. ¿Sí? El tema es que hay que ser hábil en el planteo, encontrar el canal y saber cómo llevarlo. ¿Sí? Es importante eso, no solamente quedarse con, uy, qué mal, somos jornalizados y no nos pagan el franco. Bueno, ¿qué hacemos si somos jornalizados y no nos pagan el franco? Y de repente está viendo toda una movida y van a cambiar casinos y va a entrar una empresa nueva. ¿De qué manera a la empresa nueva le afecta o no le afecta que nosotros tengamos este sistema o este régimen laboral? ¿De qué manera la provincia podría compensar de alguna manera algunas de las cuestiones que no están previstas con algunas otras que por ahí no son en los números tan complicados? Porque hoy casi todo pasa por los números. ¿Sí? Toda esa negociación tiene que ser antes de abrir los pliegos, ¿no? Los pliegos en realidad ya están abiertos. Toda esa negociación tendría que ser Cierre, va. antes del cierre, antes de que se... 27 de marzo. No necesariamente antes del 27 de marzo, sí antes de que se terminen de definir las cuestiones contractuales con quien resulte adjudicatario. Porque el tema es que, si bien el Estado tiene un margen de modificación del contrato de un 20%, o sea, el Estado se reserva el derecho y la facultad de modificar hasta en un 20% el régimen del contrato que se celebre, porque el Estado siempre tiene más derechos que todos nosotros, y eso tiene que quedar claro desde ahora. Hay ciertas cuestiones que después de que el contrato está cerrado es medio complicado, porque empiezan a entrar en juego los derechos de ese adjudicatario que ya entró a la contratación con ciertas condiciones. Entonces, por ahí el momento oportuno sería en el desarrollo de este proceso. Lo ideal hubiese sido antes. Bueno, antes no se hizo, no importa, todavía hay tiempo.
de hacer un planteo, de intentar ganar alguno de todos estos puntos. Bien, bien, muy bien. Otra de las cuestiones que nos comentaban el otro día y que no está resuelta, obviamente como les decíamos, no hay un tope máximo de máquinas y tampoco hay ninguna previsión de cómo va a impactar eso en lo que es lo que hoy están cobrando ustedes como productividad, que se mantiene obviamente por la norma que no fue modificada, el decreto 2585, en el 7% de la ecuación, que es la en el 8%. Y esto se mantiene en el mismo contexto. Igual en el decreto de Giselle figura como 7, ¿puede ser? sí, puede ser. ¿Y el 8 dónde figuraría? Acta paritaria. ¿Paritaria? En la se dio después. Es más, Sí. esa acta paritaria es la que mayor estabilidad nos da desde el 2006 hasta acá sobre el porcentaje que nosotros cobramos. Que lo cobrábamos por resoluciones hasta el decreto, pero el aumento al ser una acta paritaria es inamovible. No hay ninguna alternativa que pueda tomar ni el instituto ni el privado para que eso vaya para atrás. Y yo voy a hacer una pregunta respecto a este tema. En algún momento había alto acuerdo entre donde participaba el privado. Y nosotros suponíamos que el 7% de la productividad era un aporte del privado. En ese decreto, si yo mal no recuerdo, leí en algún momento que a nosotros se nos paga a través de un fondo provincial de juego. Sí. Y que lo que se mantiene y se tiene en cuenta la ecuación de lo que sería la recaudación o la ganancia del privado y el 7% Sí. o el 8% en este caso. En todo lo que tiene que ver con licitación pública, provincial, nacional y municipal, siempre se tiene que mantener la ecuación económica financiera con el tercero. Por esto que decía Ana Paula, de que para el tercero es un negocio. Entonces, por un lado está este tema de que siempre hay que mantener esa ecuación. El Estado no puede arbitrariamente modificarlo de forma sensible en perjuicio de la empresa. De hecho, la empresa tiene la posibilidad de accionar, de reclamarlo y hasta de dar por rescindido el contrato, de acuerdo a lo que diga la ley, que se aplique en el caso de nación o provincia y de acuerdo al contrato particular y los pliegos especiales que se hayan suscrito. Pero además de eso, hay que tener en cuenta que toda la utilidad, un poco lo que hablábamos hoy del artículo 37 de la Constitución y demás, lo que se recauda a partir del juego es de utilidad pública. Entonces, el destino que se le da a ese dinero, a esos fondos, está previsto también por la norma. Hay del porcentaje que le corresponde a lotería, una parte va al Ministerio de Salud, otra parte va al Ministerio de Seguridad, incluso se determina de qué manera, por ejemplo, para el Ministerio de Seguridad, cuánto va a vehículos y bienes de cambio y cuánto va a uniformes y capacitación, digamos, eso está todo previsto. Incluso el porcentaje que va al FOPROJUE, que es el fondo de juego. Entonces, es importante que, salvo que haya un acuerdo en el que participe la empresa y que la empresa acepte y se negocie con ella que su porcentaje se vea alterado, cualquier erogación que haya que hacer va a salir siempre lo que le corresponda a la lotería. La lotería no tiene facultades para alterar arbitrariamente o por motus propio el porcentaje que le corresponde a la empresa, ni lotería ni ningún organismo del Estado en el marco de la contratación, sea por licitación o lo que sea. Nunca fue así. Siempre el porcentaje, tanto el 3, el 5, el 7 o el 8, siempre lo recibimos de parte del Estado. Lo que las resoluciones Estamos diciendo eso. Lo que las resoluciones firmaban era que el Estado después le solicitaba a la empresa que financie el gasto. Pero si la empresa no quiere, es problema de la empresa, claro, y del Estado. Nosotros siempre, desde el día 1, nos pagó el Estado. Eso estamos diciendo eso. Sí. Lo paga lotería. Después, si lotería encuentra a una persona a quien trasladarle su gasto, beneficio para lotería. Si no, va a salir del arca pública. Siempre. En resumen, hubiera sido un buen momento para tener un 10% y que lo pongan en la parte privada. Por ejemplo, sí. Claro que sí. Hubiera sido un buen momento para saber quiénes son los actores que van a pelear. Todavía. Sí, está a tiempo, sí, claro. Sí, bueno, sabes todo lo que nosotros. Yo creo que a la empresa siempre al que sea que vaya a explotar los casinos siempre le corresponde, no le corresponde. Entiendo, le conviene, prefiere tener un buen vínculo con sus trabajadores, porque la fuerza operativa va a seguir siendo del instituto, la de todos los días, los que van a estar con los handys en las máquinas, los que van a estar explotando el juego de paño, los que van a estar haciendo la seguridad, no la seguridad, quiero decir, de policía. Que bueno, a eso no lo aclaramos, que lo de seguridad va a estar a cargo de policía de la provincia, no va a ser servicio privado, pero a través del sistema de adicionales y el pago de esas adicionales, un poco ahora parafraseando lo que va a la propuesta tuya, la va a soportar el privado. Y ahora lo soporta la provincia. Justamente. Entonces ahí hay un ejemplo de una transferencia de un costo que es propio de lotería
a las manos del privado. Ahora, eso tiene que estar previsto. Después uno no puede ir y imponérselo. Nada que no esté hoy en el pliego y después, bueno, va a haber observación, tienen periodo las empresas para hacer observaciones. Nosotros no las conocemos porque no compramos los pliegos. Desde que se compra el pliego hasta 10 días antes de la apertura de los sobres, cualquiera de las personas que haya procedido o de las empresas que hayan procedido a comprar el pliego tiene derecho a pedir explicaciones, aclaraciones respecto de los términos del pliego para hacer la presentación. Y el pliego se puede presentar hasta 1 hora antes de la apertura de los sobres. O sea que hasta el 27 de marzo a las 10 de la mañana se podría presentar cualquier empresa oferente. Yo te voy a decir una cosa también, porque me parece que pasó por alto el tema del servicio médico, que creo que no lo encararon pero no lo completaron, que no tenemos claro bien si va a seguir de la forma que está en la actualidad. No está muy en claro de qué manera se va a instrumentar. Por lo que surge del pliego, aparentemente el adjudicatario va a tener que contratar un servicio de asistencia médica que aparentemente no estaría de forma permanente in situ en la locación de los casinos, sino que sería un servicio a demanda. No, como Vital, Claro, por ejemplo. como pasa ante la consulta sobre ese tema puntual, la explicación que se nos dio Sí. de parte de los abogados que confeccionaron el pliego es que lo único que se licita en la parte ahí es todo aquello que esté atado al Departamento de Seguridad y Higiene, que es la ambulancia, el servicio privado de emergencias que hoy el casino no cuenta, hoy se tiene que llamar a una empresa, se llama el 107, pero el servicio interno del control de los empleados sigue siendo Eso de, sí. de servicio médico. Mira, lo único es, o sea, eso es lo que hoy el Estado debería pagar de una empresa que nos preste un servicio a nosotros de ambulancia, lo transfieren al adjudicatario, pero el funcionamiento del servicio médico dentro del casino sigue siendo igual que Bien. El artículo puntualmente lo que dice es que incluye la provisión del abono mensual de un servicio de emergencias médicas protegida y que cubrirá la atención inmediata y posterior traslado. A la atención inmediata hace referencia de cubrir en el momento de la emergencia la atención de la persona que tenga alguna situación de salud. De resultar necesario, la institución se Ahí cubrirá. está, de resultar necesario, de no ser necesario, la primera atención siempre te la sigue haciendo el servicio médico del casino. Volvemos a lo mismo, no lo dice. Creemos y confiamos en que va a ser así y lo van a mantener interpretado de esa Estar manera. establecido en el casino de servicio médico. No lo dice. No lo dice. No le pone un límite a la extensión de la prestación del servicio. Me decías que consultaron ustedes con... Hay parte de los textos que están puestos ahí que fueron confeccionados dentro del casino. La parte más técnica fueron confeccionados por legales de La Plata, pero hay cuestiones operativas que fueron confeccionadas por gente de legales, de diferentes áreas, tanto de juego como de administración, que están dentro del casino. Incluso, mira, me permito aclarar lo que dice en la oración que sigue, que dice: este sistema cubrirá por medio de las coberturas médicas por ambulancia la atención de emergencias y urgencias médicas según normativas vigentes y para la totalidad de las patologías que se pudieran producir, incluyendo a todas las personas que se encuentren dentro de los límites de los casinos a licitarse, zona que se denominará área protegida. La explicación de los abogados es que ese de ser necesario es el condicional entre la primera atención y la necesidad de mayor tecnología o traslado. Ese de ser necesario, esa es la explicación que Es nos una buena aclaración, lo importante sería que esté incluido en forma expresa para que no dependiera de la explicación, sino del pliego O sea, y tener del dos posturas contrato. distintas de la misma oración, entonces va No, a en depender de lo que principio si escribe cada fueron uno. quienes... Hay que, si está fueron- buenísimo, si fuera así es excelente, porque es real que hoy el casino no está prestando ese servicio y que es una falta. De hecho, todo lo que tiene que ver con el sistema del CIES es para inconvenientes que ocurran de la línea municipal para afuera, y todo lo que es la vía pública. Y estaría buenísimo que lo pueda prestar el instituto. Lo que sería mejor aún es que eso esté escrito, porque ahí no dependemos de lo que escribió la persona especializada en el área de legales de La Plata, sino que eso sería ejecutable, sería exigible y podría exhibírselo en cualquier momento y a cualquier juez o cualquier autoridad administrativa para hacerlo cumplir. Claro, queda concreto. El tema, claro, es que más allá de que bueno, ahora tenemos tu voz y sabemos que han manifestado esto, lo que se dice, las palabras se las lleva el viento, ese dicho que es tan viejo y tan conocido, bueno, lo que se dice, a veces se dice en un momento y después no se sostiene en el tiempo. Y lamentablemente siempre en cualquier contrato, imagínense un contrato de alquiler del departamento donde viven ahora, algo que no está escrito en ese contrato, mañana
le cayó peor el que te alquila y de repente no están de acuerdo en cómo se interpreta una cláusula y no va a valer la voz de uno ni de otro, van a tener que ir a un juez a que les diga cómo se interpreta ese contrato. Entonces muchas veces nosotros insistimos mucho en lo que no se dice, porque lo que no se dice es lo que da lugar después al conflicto. Y convengamos que el universo de casino ya conoce varios procesos judiciales y ya sabe cómo son los procesos judiciales y cuánto tiempo llevan y las implicancias que tienen en el medio. Entonces muchas veces, a veces ser un poco más exigente en los términos de la redacción nos salva de tener que transitar un proceso judicial de 15 o 20 años para que un tercero, que es el juez, nos diga de qué manera tenemos que interpretar eso que no está del todo claro. ¿Sí? Es importante en ese sentido. No necesariamente tiene que haber una mala intención o un ánimo de perjudicar atrás del blanco o de lo que no está dicho, si termina siendo un inconveniente en la aplicación lo que no está dicho. Perfecto. Y hay perlitas a lo largo de todo el pliego que, bueno, uno... Que no vamos a seguir muchas y porque no abundaremos por cuestión del tiempo, pero, por ejemplo, da puntos extra a aquellas personas que ya hayan instalado sistemas de control de personal en casinos. ¿Y cuántas hay que hayan hecho eso antes? Sí, parece Hay que una, todo el bueno, pliego está restringido al poner en la administración pusieron que se llama- bajo, Entonces, hay cosas de ese... está dirigido a ciertas empresas. Y pareciera que está hecho a medida. Sí, Sí. igual empresas son las que estimamos van a tomar esto. Me falta poner Inclusive ejemplo, que nada más. por lo que te dije, se pueden trasladar edificios de los que no son de la provincia. En base, no solo que es grande se puede hacer, sino dentro de una ciudad donde pueden ir a parar esos edificios también. En realidad eso va a ser parte del análisis de la propuesta, de lo que es la propuesta de inversión. En los casinos en los que se requiera una unidad de edilicia, parte de la propuesta va a ser las Pero eso dimensiones. forma donde parte de nuestras condiciones esenciales Por supuesto, de claro que nuestro sí. patrimonio. Por eso nosotras insistimos, Remuneración, lugar de trabajo y horario. por eso nosotros insistimos tanto en que hay muchos derechos de ustedes en juego en lo que es la concreción de este sistema de licitación. Porque su trabajo, su remuneración, sus condiciones laborales dependen de algo que en definitiva el Estado le está trasladando a un tercero privado para que ejecute. Y Entonces- de lo que el tercero no tiene ninguna ganancia. Porque la ganancia del tercero está en las máquinas, no en paño, ni en sistemas, ni en ninguna otra de las áreas que Esto es, actualmente no ocupan necesariamente Digamos, quiere decir que pone se va a hacer exclusivamente un mal, gasto. pero si uno analiza lo más objetivamente posible las condiciones, ¿qué nos haría pensar que una empresa privada se va a preocupar por las condiciones laborales de gente que no es su empleada, que no le puede hacer juicio laboral, que no tiene ninguna incidencia en su rentabilidad? Que hay que ser realistas y apreciar las cosas en el contexto, ¿sí? Por eso es importante que haya un contralor de parte del universo de empleados, porque muchas de las cosas que se decidan acá van a afectar durante 20 años el desarrollo de su trabajo. Más que ya ha sucedido, Ya está afectó. sucediendo. Sí, ya afectó. El hall de entrada ocupado por las máquinas no tendría por qué estar. Cuando se Avanzando, instalaron las avanzando. máquinas, que los chicos no estaban trabajando mucho, cuando se instaló por primera vez, ocuparon todo el casino, pero todas las secciones que ahora no sé si no estarán destruidas, Rivadavia, Rivera París, en todos esos lados, o no. Inclusive taponaron con las máquinas las bocas de aire, de ventilación y la terraza donde la gente salía. Bueno, una Y cuestión después que- la metieron en el hall donde no tienen que estar. Nadie controla, siempre se va a beneficiar en la máquina, de acuerdo a lo que Claro. dijeron ustedes, y va a ir en desmedro total del empleado del paño. Si quieren, por lo que leyeron ustedes, pueden levantar un paredón y separar ruleta. Listo. Caminen hasta el fondo, hasta donde daban la academia, allá arriba Rivadavia. Tampoco No. creemos, tampoco No, queremos porque yo llegar a ese burro, extremo. Sí.